mis espíritus, esas voces que siento, esos espíritus guías que han sido mis maestros espirituales. Yo un día le pregunté a mis espíritus y mis espíritus me dijeron que Tadeo no era solo mi nombre. Me dijeron, Tadeo no es solo tu nombre, Tadeo es tu grado espiritual. Aquí estoy, y sí me llamo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, por acá, encantado de la vida. Bueno, señores, vengo a saldar la deuda que tengo con toda esa gente que ha venido a mi canal, Mi Vida Mágica, precisamente para escucharme hablar sobre temas esotéricos, sobre el mundo oculto, sobre religiones afrocubanas, bueno, en fin, con todo ese mundo que tiene algo que ver con la religión, con lo paranormal, bueno, con todo ese mundo en el que yo me he visto inmerso, transitando por él desde hace muchos años, prácticamente desde que nací. Entonces, bueno, pues yo decía que cuando abrí este canal Mi Vida Mágica, bueno, le había puesto Mi Vida Mágica, porque mi vida es una vida muy paranormal, porque me han estado pasando cosas muy extrañas desde que nací hasta hoy. Y bueno, pues he tenido que explicar primero a mí mismo y a los demás por qué tengo la visión del mundo que tengo, por qué me comporto como me comporto, por qué hago de mi vida las cosas que hago. Y entonces incluso se me acercan personas aquí al canal, y bueno, y en mi vida, que también se andan buscando, personas que andan buscando respuestas, personas que de repente se han interesado por el mundo paranormal, por el mundo oculto. Y bueno, pues algunos me toman un poco como maestro para que les enseñe lo que yo he aprendido, para que les dé alguna guía, o para que les responda algunas preguntas sobre dudas que ellos tienen. Y bueno, también, claro, en mi mundo, bueno, yo en un determinado momento empecé a consultar, a los 20 años empecé a consultar con las cartas del tarot, bueno, en fin, todos estos caminos, ¿no? Y bueno, de todo eso vengo a hablar, porque a veces hay momentos en los que me voy de viaje, como este verano que me fui a Cuba, y entonces, bueno, pues ya empecé a poner la serie de Cuba, aparte, bueno, de las directas que yo sigo consultando los martes y los viernes, hora de España, de 4, o sea, de martes y viernes, de 4 a 8 de la tarde, hora de España. Así que las personas que pasan por mi canal a esas horas pueden consultarse conmigo, etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero hablarle otra vez de los temas espirituales. Este canal lleva abierto 4 años. Hay muchos de estos temas de los que ya los he tocado. Incluso también en algunas entrevistas que he dado por ahí, como las 2 entrevistas que le di a Mariano Sorensen del canal El Nuevo Tiempo. He venido hablando de estas cosas, pero quiero retomar ya 4 años después todo esto, porque cuando yo empecé a hablar de estas cosas, mi canal tenía 400, 500 seguidores. Y ahora ya que tengo 10.000 seguidores, bueno, pues creo que es hora de que yo vuelva a retomar estos temas para el disfrute de todos ustedes y para el conocimiento de todos ustedes. Estos vídeos que voy a empezar a grabar, que va a ser una serie de vídeos, bueno, yo estuve mirando vamos a decir, cuánta información tenía para cuántos temas, y me daba como para 70 videos, ¿no?, hablando de estos temas. Y bueno, mi interés es volver a hacer la serie. No sé si van a ser 70, si van a ser 50, si van a ser 20, pero quiero empezar a hablar sobre tema metafísico, paranormal, y sobre todo me gustaría responder en estos vídeos a vuestras preguntas. Que ustedes con vuestras preguntas, que me dejen ahí en la cajita de comentarios, que me dejen en los comentarios ahí, bueno, pues lo que quieran ustedes saber, los temas que quieren que yo hable, las dudas que tenga. A partir de toda la información que voy a dar en que va a ser el primer vídeo de esta serie, pues me gustaría que me preguntaran todo lo que ustedes quisieran, que me comentaran vuestras historias, en fin, que me vayan guiando hacia esos temas que a ustedes puedan interesarle, pueden tener preguntas interesantes que quieran que yo les dé respuesta. Bueno, pues sobre todas esas cosas voy a hablar aquí. Pero bueno, yo siempre que comienzo a hablar de estas cosas, siempre a todas las personas que conozco, bueno, le cuento 3 historias básicas, ¿no? Y estas historias tienen que ver, por ejemplo, con mi nacimiento. O sea, ¿por qué me he metido en todos estos asuntos paranormales? ¿Por qué mi vida es tan paranormal? ¿Por qué? Bueno, he intentado buscarle respuesta a todas estas cosas, y voy a estar hablando aquí en toda esta serie, bueno, de todo mi camino espiritual, metafísico, paranormal. Entonces, bueno, la primera historia que pongo siempre sobre la mesa es la historia de mi propio nacimiento. Yo nací en condiciones muy concretas. Mi padre, que era una persona que nació en Matanzas, en una ciudad que está al lado de La Habana, en el occidente de Cuba, pues vino en algún momento de su vida a vivir al centro de la isla, a Trinidad, y ahí conocí a mi madre.
El caso de mi padre fue muy gracioso porque mi padre era una persona que él tenía a su abuela, o sea, una bisabuela mía, que ella vivía de echar las cartas. Entonces este es uno de los espíritus que también me ayuda a mí a echar las cartas. Bueno, esta abuela de mi padre lo consultaba a él, ¿no? Y entonces un día su abuela le dijo a mi padre: a ti nunca te va a faltar el dinero, tú vas a dejar el trabajo que tú tienes, te vas a ir de aquí, de la ciudad. Entonces le decía: tú vas a conocer una mujer en otra ciudad, una mujer que tú nunca has visto, la vas a ver en un lugar que es como una especie de escuela, es como un aula. Y entonces mi padre decía: pero abuela, ¿cómo voy a dejar yo mi trabajo si yo estoy encantado con mi trabajo, si yo gano muchísimo dinero? Bueno, mi padre era una persona que ganaba 40 pesos diarios en una época en la que en Cuba 29 pesos era un salario mensual, ¿no? Un maestro de escuela ganaba 29 pesos, un policía ganaba 40 pesos al mes y mi padre ganaba 40 pesos diarios. Mi padre trabajaba en una fábrica norteamericana cortando pieles para hacer zapatos y era muy hábil haciendo esto y ganaba mucho dinero. Entonces mi padre decía: pero abuela, ¿pero cómo voy a dejar yo mi trabajo si yo estoy encantado con mi trabajo? Entonces su abuela le dijo: no, tú vas a dejar ese trabajo, tú te vas a ir y tal. Y efectivamente, nada, las cosas locas que pasaron en Cuba, que triunfó la revolución, que mi padre se fue a hacerse maestro y se fue a alfabetizar. Bueno, en fin. Al final, mi padre terminó conociendo a mi madre. Pero bueno, antes de conocer a mi madre, tenía una novia ahí en Matanzas, que era una mujer que parece ser que tenía que ver con el mundo de la santería, el palomonte, las religiones afrocubanas. Y entonces mi padre tenía un espíritu que andaba con el espíritu africano, que siempre le decía, el espíritu le decía, parece ser que él tenía que tener un hijo varón, que iba a tener un hijo varón que iba a ser muy importante en su vida. Entonces mi padre siempre le decía a la novia: ¿sabes? Yo quiero tener un hijo varón, siempre lo decía, yo quiero tener un hijo varón. Y entonces cuando mi padre rompe con esa muchacha para irse de la ciudad, esa muchacha le dice: si el hijo varón ese que tú quieres tener no lo tienes conmigo, no lo vas a poder tener con nadie, porque yo me voy a encargar de que tú no puedas tener hijos varones con ninguna otra mujer que no sea conmigo. Pero bueno, mi padre siempre fue una persona muy incrédula, mi padre nunca le hizo caso a nada de lo que le decían en estos asuntos de las religiones y estas cosas. Y entonces mi padre deja a la muchacha y se va. Se conoce a mi madre en Trinidad, en el centro de la isla, y se casa con mi madre. Mi madre se queda embarazada y pare un niño varón. Ese niño varón apareció muerto en la cuna a los 3 días de haber nacido. Ni nombre le llegaron a poner mis padres. Bueno, yo siempre digo que ese espíritu soy yo también. O sea, fui yo mismo quien intentó venir por el vientre de mi madre, y como yo no quería vivir, por razones que luego explicaré, bueno, pues yo morí otra vez, ¿no? Luego mi madre parió a mi hermana mayor, que nació bien, sin ningún tipo de problema. Luego mi madre se volvió a quedar embarazada de otro varón. También murió, que ese espíritu también soy yo. Y ya por último, como habían esos espíritus rebeldes que no querían venir, pues lo que hace Dios es, bueno, luego nace mi segunda hermana, que nació bien también. Y luego ya vino yo, el tercer varón, que sí nació, pero en este caso yo soy un sacerdote. Yo digo que esto puede parecer muy pretencioso, pero bueno, ya iré explicando todas estas cosas. Yo creo que he sido la reencarnación de San Judas Tadeo. Creo que he sido ese personaje. Creo que estuve sentado con Jesús a su mesa. Creo que también fui San Ignacio de Loyola. Sobre estas cosas tengo una serie de indicios de cosas que me han pasado en la vida esta presente, y por eso creo que he sido estos personajes. Y bueno, y otros personajes, otros monjes. Creo que fui un sacerdote también en Japón. Bueno, tengo imágenes en sueños que he recibido de esas vidas anteriores. Y bueno, lo que sí tengo claro es que parece ser que en alguna de mis encarnaciones yo fui un sacerdote, porque de alguna manera la vida que estoy haciendo ahora en el presente es una vida un poco sacerdotal, o tiene algo que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo que traer al vientre de mi madre un espíritu fuerte para que pudiera luchar desde el vientre de mi madre con la mala energía esa que había, ¿no? Para yo no morir, poder nacer y poder hacer la obra espiritual que tengo que hacer. Entonces creo que por eso fue que vino un espíritu con cierta evolución espiritual al vientre de mi madre, que digo que fui yo, que creo que fui la reencarnación de estos personajes, de San Judas Tadeo, de San Ignacio de Loyola, etcétera, etcétera. Bueno, ya después si quieren puedo explicarles por qué pienso que fui estas cosas. Bueno, el tema es que cuando mi madre estaba a punto de parirme, mi madre se fue para el hospital a ingresarse para no tener problemas en el parto. Bueno, lo primero que pasó fue que mi abuela y mi tía le decían a mi madre: no, sácate esa barriga, que seguro va a ser otro varón y lo vas a perder, y eso va a ser otro trauma para la familia. Y entonces mi madre fue con el ginecólogo a hacerse una interrupción de embarazo, pero el ginecólogo
de manera muy rara y muy extraña le dijo, no, yo no te lo voy a sacar, no, páralo, ¿qué va? Yo no te lo saco. Una cosa rarísima porque tú vas a un médico privado y le dices, venga, que te voy a pagar para que me hagas una interrupción de embarazo, y el médico te lo hace y cobra su dinerito. Pero este ginecólogo, que es el ginecólogo privado de la familia, dijo, no, lo siento mucho, pero yo no te lo voy a sacar. Así que párelo. Y entonces así fue como mi madre llegó a término del embarazo, se fue para el hospital a ingresarse, y esas casualidades de la vida, que yo digo que nada es casual en la vida, cuando llega al hospital le dijeron, no, todas las camas donde están las mujeres que están para parir están llenas. Así que te vamos a poner en una cama, una habitación donde están las mujeres que ya han parido, que por alguna razón las han dejado ingresadas aquí. Y entonces ahí en la sala de neonatología estuvo mi madre ingresada. Y esa tarde, día de la visita, llegó una señora allí que venía a conocer a una nieta que le había nacido. Y resulta ser que esa señora era la gran Juana Marín, que era una gran vidente de mi pueblo, una gran bruja, una persona con unas facultades tremendas, que había nacido con un pacto, una especie de pacto con San Lázaro, había tenido un poder para curar a la gente, una cosa muy milagrosa. Una mujer que era muy famosa porque había hecho muchísimas curaciones, una mujer con una gran capacidad de evidencia, bueno, en fin. Era como una especie de santa de ahí de Trinidad. Bueno, de hecho hay un templo ahí al lado de su casa que todavía está allí, que los 17 de diciembre se hacen fiestas allí y todas esas cosas. Bueno, Juana Marín pasó por donde estaba mi madre y como vio que mi madre tenía brujería en el vientre, que no iba a poder parir, se le acercó y le dijo, hija, así como tú estás, tú no vas a poder parir. Y entonces mi madre se quedó que no sabía ni qué decirle, ¿no? Entonces ella le dijo, ¿tú no sabes quién soy yo? Y mi madre le dijo, no, yo no sé. Y ella le dijo, yo soy Juana Marín. Entonces, claro, como mi madre había escuchado de oídas de esa señora que era tan famosa y tan milagrosa, mi madre le dijo, bueno, pues si usted es Juana Marín, yo me pongo en sus manos y lo que usted me diga. Entonces Juana Marín le dijo, bueno, ven, levántate de la cama y ven conmigo, vamos a ir al baño del salón. Y cuando estaban ahí en el baño le dijo, a ver, levántate la bata y enséñame el vientre. Y entonces Juana Marín le puso las manos en el vientre, así se concentró, le puso las manos en el vientre. Claro, yo estaba del otro lado de su piel, puso las manos, se concentró, hizo una oración y dijo, ya te quité lo que tú tenías. Le dijo, ahora sí vas a poder parir. Y yo nací al día siguiente, el 28 de octubre, el día de San Judas Tadeo. Y ese día, 28 de octubre, en Cuba, al primer varón que nacía en cada hospital le ponían Camilo, porque ese día había muerto o había desaparecido un famoso comandante de la revolución, el comandante Camilo Cienfuegos. Entonces por eso le ponían Camilo al primer varón que nacía en cada hospital de la isla. Y entonces por eso a mí me llamaron Camilo, y desde que nací ya fue como Camilo. Pero cuando mi abuelo materno llegó al hospital, mi abuelo, que era el día de su cumpleaños, 28 de octubre, mi abuelo se llamaba Juan Bautista Tadeo. Mi abuelo dijo, no, él no se va a llamar Camilo, él se va a llamar Tadeo, porque él es un Tadeo legítimo. Y además, como ya mi hija ha perdido 2 varones, a él no se le puede quitar el nombre de su santo, porque el santo lo va a proteger. Es su santo patrón y lo va a proteger. Así que me volvieron a llamar Tadeo. Y así fue como me pusieron mi nombre. Y yo he sido muy consecuente con ese nombre porque un día mis espíritus, esas voces que siento, esos espíritus guías que han sido mis maestros espirituales, yo un día le pregunté a mis espíritus y mis espíritus me dijeron que Tadeo no era solo mi nombre. Me dijeron, Tadeo no es solo tu nombre, Tadeo es tu grado espiritual. Por eso yo pienso que soy la reencarnación de San Judas Tadeo. De hecho, un día le pregunté a esa voz que me habla, le dije, yo soy la reencarnación de San Judas Tadeo, y él se echó a reír. Y me dijo, en este plano donde yo vivo, esa pregunta no tiene sentido, porque aquí todos somos todo. Por eso esa pregunta en el plano en el que yo vivo no tiene sentido. Me dijo, si tú quieres creer que tú eres la reencarnación de San Judas Tadeo, puedes creerlo. Eso sí, sé consecuente con ello. Eso fue lo que me dijo mi maestro espiritual cuando yo le pregunté. Bueno, pues nada, que vine al mundo. Mi abuelo paterno fue el primero que entró a verme al hospital. Mi abuelo paterno era un gran vidente, tenía una evidencia muy grande, llegaba a los lugares y veía a los espíritus, mi abuelo José. Y mi abuelo le dijo a mi madre, hay un espíritu africano, está al lado de la cuna del bebé, que se está quitando sus collares y se los está poniendo al bebé en señal de protección y de bendición. Y está saltando, está muy contento, está saltando con el nacimiento del bebé. Y entonces, bueno, ya desde que yo nací me sobreprotegieron tremendamente por el miedo que yo fuera a morir. Claro, como mis hermanos habían muerto, pues mucho miedo conmigo, me sobreprotegieron mucho, tenían conmigo un trato especial, todo el mundo. Y bueno, yo también era alguien un poco raro, ¿no? Porque yo
todo lo hacía como muy rápido, era muy precoz en todo, aprendí a hablar muy rápido. Bueno, creo que tenía como 11 meses y estaba como con 11 meses y me enfermé, creo de neumonía, y me llevaban al hospital a que me pusieran penicilina y me inyectaran. Y yo le decía a mi madre, le decía, mamá, vámonos de aquí, mamá, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y la enfermera que me inyectaba se quedaba sorprendido de que un niño de 11 meses ya hablara así de esa manera, ¿no? Y la enfermera le decía a mi madre, pero ¿qué edad tiene ese niño? ¿Pero por qué ese niño habla como habla? No, tiene 11 meses. Y ya que hay niños que tienen 2 años y no hablan nada. Bueno, yo le estaba diciendo a mi madre como 11 meses, mamá, vámonos de aquí, mamá, vámonos de aquí. Y entonces, bueno, pues así fue un poco mi vida, que todo como muy precoz, nací con una inteligencia, no sé, una luz especial, y aprendía todo muy rápido, todo se me quedaba en la cabeza muy rápido. Yo recuerdo que los libros aquellos de lectura de la primaria, que eran unos libros de lectura, ¿no? Que te daban ahí a mirar, te llamaba la maestra, te llamaba a leer, a ver, lee, entonces te iban siguiendo la lectura y tal. Pero yo el libro me lo sabía de memoria, entonces yo cuando me decían lee, yo miraba para el techo y decía, mi escuela nueva, qué bueno llegar aquí a la escuela y yo soy el primero en que llego y el último que me voy y mi escuela es muy bonita y está pintada de no sé qué y tiene, o sea, que era una lectura que supuestamente yo tenía que leer, pero yo como me lo sabía todo de memoria, el libro entero me lo sabía de memoria, no leía nada, lo que hacía era decir de memoria las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, era así todo como muy divertido, ¿no? Entonces fue un poco mi vida de niño, ¿no? Yo siempre recuerdo otra de las anécdotas que hago, es que cuando yo tenía como 7 años, yo vivo cerca de un lugar que hay un templo afrocubano, el templo de los Congos Reales de San Antonio, y ahí el día de San Antonio siempre se hace una festividad muy grande, tocan los tambores y está tocando los tambores el día entero, y ya por la noche, ese día, claro, cuando ya hay menos ruidos, el sonido de los tambores se sentía, ¿no? Y yo desde mi casa escuché el ruido de los tambores y no sé por qué, movido por alguna extraña fuerza, salí corriendo de mi casa. ¿Sabes que los niños van corriendo a todos lados? Pues yo salí corriendo de mi casa para el templo. Y cuando llegué al templo estaba todo iluminado y estaba ahí lleno de gente, un montón de gente así. Y en el centro había una mujer poseída por la deidad Ochun. Bueno, en estos lugares cuando una persona, un medium, se monta con una deidad, le ponen los trajes típicos de la deidad, ¿no? Y estaba la mujer ahí con los trajes típicos de Ochun y bailando y los tamboreros tocando los tambores y ella bailando. Pero en el momento en que yo pongo los pies en el pórtico del templo, Ochun se quedó así como paralizada, dejó de bailar. Y entonces hizo una señal así con la mano para que pararan la ceremonia. La ceremonia se paró, dejaron de tocar todo aquello. Y Ochun vino para la puerta. Y claro, como habían personas entre ella y yo, ella fue como con las manos, apartando a las personas que estaban entre ella y yo. Y cuando nos quedamos así frente a frente, ella se agachó para poder poner sus ojos a la altura de los míos, porque yo era un niño de 7 años. Entonces ella me miró a los ojos y la vista de una persona montada por un espíritu o por una deidad es una vista como de cadáver, es como un muerto lo que estás viendo. Es una mirada muy rara que asusta mucho. Y yo, que era un niño, pues me asusté mucho y di media vuelta y me fui corriendo. O sea, no di tiempo a que Ochun me dijera nada. Incluso hay algunos de los caminos de Ochun donde Ochun es muda y no habla. Bueno, el tema es que yo me fui corriendo de allí. Pero claro, eso a mí nunca se me olvidó, ¿no? Y yo siempre meditando y decía, bueno, pero ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿por qué yo llego a un templo afrocubano esto y la ceremonia se para y no pasa más nada y viene Ochun a recibirme a la puerta? O sea, ¿qué pasa conmigo que soy un niño de 7 años, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? Ya luego, cuando tenía como 25 años, que ya yo era profesor del instituto de mi pueblo y todas estas cosas, un 1 de mayo que habíamos desfilado, allí en Cuba todo el mundo desfila el 1 de mayo, y luego la ciudad se queda como una especie de fiesta, había como fiesta, y yo estaba en la esquina del parque de mi pueblo y estaba ahí los músicos del conjunto folclórico de la ciudad y estaban tocando los tambores, ¿no? Los toques estos afrocubanos. Y había mucha gente ahí alrededor mirando. Y yo también me puse ahí a escuchar un poquito, a verlos tocar los tambores. Y entonces hubo un momento en que los músicos decidieron descansar y el director del conjunto folclórico, que se llama Efrén, ese señor, o se llamaba en aquella época, él es un santero mayor, un obba. Y entonces este señor pues sacó una botella de ron de un bolso que traía y unos vasos plásticos y empezó a servir ron en los vasos plásticos y a darle a los músicos, a darle a los tamboreros. Pero hubo un momento en que él estaba sirviendo el vaso y nuestras miradas se cruzaron. Y entonces yo no sé qué me vio que se asustó y el vaso se le cayó de las manos. Entonces se quedó así como si hubiese tenido una visión mirándome y se acercó donde yo estaba. También hizo lo mismo que hizo Ochun aquella vez, separó a todo el mundo que estaba entre nosotros y me puso un vaso delante, me lo puso en la mano, lo llenó con el ron y me lo ofreció. Entonces yo cogí el vaso aquel y bebí el ron, pero cuando yo hago este gesto de beber,
él ve que yo en el cuello traigo un rosario. Entonces él se sonríe y me dice, si tú eres testigo de Jehová, tú no puedes beber ron. Y yo le dije, no, yo no soy testigo de Jehová. Y entonces cogí, terminé el trago y le devolví el vaso. Entonces no hablamos más nada, pero yo me quedé con la cosa, bueno, pero ¿qué me ve este hombre? O sea, ¿cómo es posible que este señor esté sirviéndole ron solamente a los tamboreros? Y nuestras miradas se cruzan, a él se le cae el vaso de las manos, se queda como extasiado viendo algo que anda conmigo, algún espíritu o algo, y viene a ofrecerme ron, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué me vio? Yo no lo sé, me daba por pensar que puede ser algún oricha, alguna deidad que anda conmigo, que le dice, delante de mí no puedes beber, o algún espíritu de poder. Y he pensado incluso que puede ser el espíritu de José Martí, porque tengo la sensación de que el espíritu de José Martí, que es una de las grandes almas de Cuba, también anda conmigo desde niño y me ha estado como preparando a lo largo de mi vida para que ya en 2012 ya hablarme directamente y decirme, mira Tadeo, yo quiero que tú escribas la historia de mi vida. Y es un poco lo que he estado haciendo desde 2012 hasta hoy, ¿no? Pero bueno, de eso también vamos a hablar en otros momentos. El tema es que me pasaban estas cosas, ya luego por esa misma época, yo como con 25 años, viajo a La Habana y entonces voy a casa de una tía mía que ella es santera, está metida en el mundo del palo monte, de la santería, de todas estas cosas. Y cuando llego a su casa, a casa de mi tía Aleida, Aleida me dice, Tadeo, qué bueno que has venido, porque mañana voy a hacer una sesión espiritista en mi casa y he invitado a uno de los videntes más importantes de La Habana, uno de los brujos más importantes, una persona con una capacidad de evidencia muy grande, quiero que lo conozcas y tal. Y entonces yo le dije, no, pues muy bien, y mañana vengo por acá. Bueno, al día siguiente, ya por la noche, yo voy a casa de mi tía. Y la casa estaba llena de gente, habían preparado la casa para hacer una sesión espiritista, habían hecho un altar muy bonito y tal. Y aquello se estaba llenando de gente. Habían puesto bancos y sillas para que la gente se sentara. Y entonces, bueno, pues resulta ser que llega el famoso vidente este, ¿no? Que el tío llegó y era como... El hombre caminaba con una aureola así, que como que miraba a todo el mundo por encima del hombro. Era una gente así como muy... Él sé que se sentía como alguien muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, él se sentó ahí. Aparte que habían otros medium allí, pero él... Y otros espiritistas y eso. Y otros santeros y tal. Pero él se sentó ahí en el centro del salón y él ya desde que empezó la ceremonia... Él dijo, bueno, ya como que yo soy aquí como el líder de todo esto, la gente viene a verme a mí. Y entonces él era una persona que él tenía mucha evidencia, una gente con una gran capacidad de evidencia. Entonces él le decía a la gente, a ver, tú, ponte de pie. Le decía, tú estás aquí porque tienes tal problema, a ti te pasa esto, tú tienes tal problema, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Le decía, a ver, dígale aquí a todo el mundo si es verdad o es mentira lo que te estoy diciendo. Y la gente decía, no, sí, es verdad lo que estás diciendo, es verdad. Le decía, bueno, pues siéntate. Le decía, a ver, que está al lado, póngase de pie. A ti te pasa tal cosa, tú eres esto, tú tienes hecho santo, tú tienes no sé qué, tú tienes tal problema, tú tienes una enfermedad, tú tienes una abuela que se murió hace poco. Bueno, en fin, lo que la persona tuviera, el tío se lo decía, te pasa esto, te pasa lo otro. Y le decía, bueno, ahora dígale aquí a todo el mundo si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo. Y la gente decía, sí, no, es verdad. Dice, bueno, venga, siéntate. Y bueno, y así estuvimos toda la noche, ¿no? El hombre sentando y parando a todo el mundo y diciéndole todas las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ya me tocaba a mí, supuestamente me tocaba a mí, el tío me saltó, a mí no me dijo nada, le dijo al otro que estaba en lo mío que se parara. Y a mí me dejó ahí sentado sin decirme nada. Y bueno, y así el hombre pasó por toda la sala, le dijo a todo el mundo aquí toda la noche diciéndole cosas a todo el mundo, menos a mí me saltó. Y entonces bueno, cuando ya se acabó todo aquello, dijo, bueno señores, ya se acabó la sesión espiritista, vamos a hacer los cantos para despedir a los espíritus, y ya luego vamos a dar una pequeña merienda, así que quédense para merendar y tal. Como yo estaba en casa de mi tía, que yo me sentía como si estaría en mi casa, yo fui para la cocina de la casa y mi tía me había puesto un plato, una de las esquinas de la tarta esa. En Cuba hacen unos cakes, así que son como muy grandes y las esquinas son los que más merengue tienen, ¿no? Entonces mi tía me había cortado una de las esquinas, me la había puesto en un plato y me dijo, mira para ti. Y yo estaba ahí en la cocina comiéndome aquello, ¿no? Comiéndome la tarta aquella. Y entonces en eso yo siento que alguien me pone la mano en el hombro. Y cuando yo me giro, veo que era el famoso vidente este. Y entonces él me dijo, Tadeo, yo quiero hablar contigo en privado. Vamos a un lugar donde nadie nos escuche. Entonces nos fuimos para el patio de la casa, que estaba todo oscuro. Cerramos la puerta. Y el hombre me dijo, tú te habrás dado cuenta que yo le dije cosas a todo el mundo menos a ti. Y entonces yo le dije, sí, yo me di cuenta de eso, que yo fui la única persona que usted no le dijo nada. Entonces me dijo, bueno, pues no vayas a pensar ni por un momento que yo no te dije cosas porque yo no te vi nada. Yo sí te vi cosas. Lo que pasa es que las cosas que yo te veo a ti, soy incapaz de ponerlas en palabras. Y entonces yo le dije al hombre, no, bueno, pero aún me esfuerzo, ¿no? Esfuércese un poquito, no sé, ¿qué fue lo que vio? Dígame algo. Y entonces el hombre me dijo, no lo sé. Luces de otro mundo.
Y entonces luego se quedó así pensando y me dijo, mira, te voy a decir algo. Me dijo, cuando tú llegaste y te sentaste, ya yo me di cuenta que tú eras una persona especial, porque tu espíritu se quedó flotando en el aire. Tú te sentaste, pero tu espíritu se quedó flotando en el aire encima de tu cabeza. Y eso es una cosa que a la gente no le pasa. La gente se sienta, tiene el cuerpo espiritual pegado al cuerpo físico, y cuando la gente se sienta, el cuerpo espiritual se sienta también. Me dijo, sin embargo, tú no. Tú te sentaste y tu cuerpo espiritual se quedó flotando en el aire, encima de tu cabeza. Por tanto, yo me di cuenta que al tener esa independencia tan grande entre tu cuerpo físico y tu cuerpo espiritual, ya yo me di cuenta que eres un ser evolucionado, ¿no? Y entonces, bueno, yo conversé con él. Yo había tenido una experiencia en la que yo había recibido unos mandalas. Hubo un día en el que yo había ido al mar a correr. Era un día en el que yo... Pues bueno, yo tengo estoy casado con una persona, mi esposa es española. Y en aquella época, cuando éramos novios, que mi esposa iba a Cuba, yo siempre me preocupaba mucho por asumir algunos de sus gastos. Yo intentaba que ella gastara en Cuba lo menos posible. Y siempre le decía, a ver, yo no quiero que tú me estés llevando a lugares caros ni nada. Yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú vengas a mi mundo. Y mi mundo es un mundo limitado económicamente. Entonces yo quiero llevarte a los lugares donde yo voy habitualmente, que con, no sé, poderte pagar las cosas que yo normalmente pago y esas cosas, ¿no? Y aunque ella me decía, no te preocupes por el dinero, que ya no te preocupes, que ya yo pago las cosas. Yo le decía, no, es que no me gusta, me siento incómodo con que tú tengas que pagar las cosas. Bueno, total, que uno de esos viajes, mi esposa ya estaba a punto de llegar a la isla y yo no tenía un centavo, no tenía dinero. Y yo estaba muy preocupado. Y entonces yo me había ido a correr, porque siempre me gustó mucho correr, sobre todo porque cuando corro, caigo como una especie de estados meditativos, en los que estoy como solo conmigo mismo y entonces es como si entrara dentro de mi cuerpo y viera cosas y los muertos me hablan, qué sé yo. Me gustan mucho esos estados meditativos. Son estados contemplativos profundos en los que yo caigo cuando estoy corriendo. Largas distancias, kilómetros y kilómetros. Y entonces, entre mi casa y la playa hay 12 kilómetros y a mí siempre me gustó hacer ese recorrido. Y yo ese día estaba corriendo, llegué a la playa y me senté frente al mar a hacer una especie de meditación. Me senté en posición de flor de loto y me quedé como meditando allí. Y de pronto sentí que el mar me habló. Y el mar me dijo, coge un palo y dibuja en la arena lo que te voy a decir. Entonces yo cogí un palo y me puse a dibujar en la arena el dibujo que me estaba diciendo. Era una especie de mandala, el dibujo que el mar me estaba diciendo. Pero entonces cada vez que se me acercaba alguna persona, ahí en la playa no había mucha gente, porque eso era el mes de marzo por ahí. Y en Cuba la gente empieza a ir a la playa, que sé yo, en mayo, ya cuando empieza a llover, que ya se está acercando el verano. Pero en marzo las playas están bastante vacías, ¿no? Y entonces, bueno, había muy poca gente allí, pero había algunas personas. Y cada vez que una persona se me acercaba donde yo estaba ahí dibujando, venía una ola y borraba el dibujo. Y entonces yo me quedaba así como diciendo al mar, oye, que mira que me borraste el dibujo. Y entonces el mar me decía, bueno, y nosotros le decimos Yemayá al mar. Y Yemayá me decía, dibuja de nuevo, empieza por el principio. Y empezaba yo otra vez a dibujar aquello. Pero siempre que venía alguien acercándose donde yo estaba, venía otra ola y borraba el dibujo. Y yo miraba así a Yemayá diciéndole, oye, que me ha vuelto a borrar el dibujo. Me decía, no, que esto solo lo puedes ver tú, venga, dibuja. Entonces yo dibujé hasta que por fin ya tuve el dibujo completo. Y cuando tuve el dibujo completo, pues entonces Yemayá empezó a explicarme lo que significaba el dibujo. Hubo un momento en el que yo hice un trazo en el mandala y Yemayá me dijo, no, eso no, porque te mato. Entonces lo que entendía era como que yo estaba con aquel dibujo, que es una especie de patipemba, estos dibujos, estas firmas paleras que hay en la religión del Palomonte. Parece ser que yo estaba como orientando las fuerzas de la naturaleza con ese dibujo, incluso las fuerzas del mar. Y parece ser que yo hice un trazo que me dijo, no, ese trazo no puedes hacerlo, porque entonces harías que yo como el mar me pusiera violento y pudiera crear destrozos, un tsunami, qué sé yo. Entonces me dijo, no, porque te mato, puedes perder la vida si haces ese trazo. Entonces me enseñó cómo era el trazo correcto hasta que el dibujo estuvo ya completado y me lo explicó. Y entonces ya después, ya vino una ola ya, borró el dibujo y ya entonces vino el sol me habló y me dijo, dibuja. Y me hizo dibujar también un mandala y me explicó lo que quería decir. Bueno, aquellas explicaciones que me dio el mar y que me dio el sol, en las religiones estas afrocubanas le llamamos Yemayá y Olorum. Bueno, estas explicaciones eran como una especie de clase de metafísica que me dio el sol y que me dio el mar. Y ya luego, bueno, ya se borraron los dibujos y yo me iba caminando para mi casa, ¿no? Iba dispuesto a regresar a correr o a caminar esos 12 kilómetros, porque ya cuando yo regresaba de la playa, ya lo que hacía era caminar, ya no corría, caminaba. Y entonces, bueno, me disponía así en silencio a regresar a mi casa, pero por el camino veo delante de mis pies una moneda de un peso cubano, que son unos pesos amarillos, unas monedas doradas.
Y yo cogí aquella moneda, me quedé muy sorprendido porque en una playa vacía es muy difícil que te encuentres dinero en la arena, ¿no? Entonces yo cogí la moneda en la mano y le dije a esos espíritus, porque un espíritu me habló y me dijo, Tadeo, no te preocupes por el dinero, porque el dinero aparece. El dinero no es de nadie, el dinero va y viene y aparece. Entonces en ese momento yo encontré la moneda en el suelo. Entonces yo cogí la moneda y le dije al espíritu, haberme encontrado esta moneda, ¿es una casualidad o esto es una señal? Y entonces diciendo yo eso, me encontré otra moneda igual, idéntica, y la recogí. Y seguí caminando y entonces le dije yo al espíritu, he leído un libro que se llama El Alquimista, que dice que una cosa que te ocurre una vez en la vida, tal vez no te vuelva a ocurrir. Pero una cosa que te ocurre 2 veces en la vida, te puede ocurrir incluso una tercera vez. Y entonces en ese momento me encontré otra moneda más. Y con las 3 monedas doradas en la mano, salí a la carretera y venía un coche, un carro como dicen en Cuba, una máquina. Y entonces el chofer me paró y me dijo, ¿vas para la ciudad? Y yo dije, sí. Me movió, sube que te llevo. Me subí, el chico me llevó hasta la ciudad, fui para mi casa. Y estando ahí en mi casa, se apareció un amigo mío que se llama Kedir, que hacía meses atrás él me había pedido dinero porque tenía que hacer un viaje para ver una novia que él tenía, una cosa así. Y entonces yo le había dado el dinero, él me dijo que se lo prestara, pero yo cuando se lo di con la intención de que no me lo devolviera. Bueno, pues ese muchacho milagrosamente ese día vino a mi casa y me dijo, Tadeo, aquí tienes el dinero que tú me prestaste hace como 6 meses. Y de repente me vi con aquel dinero en la mano que yo no contaba con aquello, ¿no? Así que fue una bonita señal. Bueno, el tema es, regresando a la noche aquella donde estaba yo con el famoso vidente este, yo le dije que tenía 2 mandalas, uno que me había dado el sol y otro que me había dado el mar, pero yo no sabía qué hacer con esos mandalas. Al principio, cuando yo empecé a consultar, yo tenía como una especie de dibujo, un cartón con los mandalas. Entonces yo metía esos dibujos debajo de mi tablero de echar las cartas. Y era lo que hacía con eso, pero nunca supe a ciencia cierta qué tenía que hacer con eso. Incluso pensé ir con un joyero y decirle que me hiciera 2 anillos y con el mandala en el anillo. Pero bueno, esas son ideas que me pasaron por la cabeza, pero nunca supe a ciencia cierta qué hacer con eso. Y entonces le pregunté a ese señor, le dije, mira, tengo estos mandalas que me dio el sol y que me dio el mar y quiero saber qué tengo que hacer con esto. Y el hombre me dijo, mira, eso pregúntaselo a quien te lo dio. Y bueno, pues ahí terminó esa conversación con este hombre. Entonces, bueno, estas son las anécdotas fundamentales que yo cuento siempre cuando hablo del tema metafísico y por qué me acerqué al mundo oculto, por qué empecé con estas cosas. Bueno, señores, como ya llevo media hora hablando, lo voy a dejar aquí, en media horita, y ya saben, me pueden preguntar lo que quieran, ya seguiré luego hablando, aquí anoté cosas, pero creo que hay cosas aquí para otra hora más hablando, pero lo voy a dejar aquí de momento para ya no alargarlo mucho más. Pero que sepan que todas las dudas que tengan, todas las preguntas que me quieran hacer, la puedan dejar por ahí en los comentarios. Y ya entonces, en el próximo vídeo, que será muy prontito, pues ya me dedicaré a seguir con esta historia, seguirle contando cosas y sobre todo a responder las preguntas que ustedes tengan. Y lo que me quieran preguntar sobre esto que he hablado aquí, pues perfecto, lo que me quieran comentar, pues yo encantado. Que quiero que estos vídeos sean ustedes quienes lo hagan. Este es el primer aperitivo, ¿no? La primera perlita de sabiduría que les voy dejando por aquí, para que puedan ir entendiendo cómo fue que yo me fui acercando al mundo oculto y las cosas que me han pasado en todo este camino. Bueno, nada, lo dicho. Besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser toda una serie hablando de metafísica y de todos estos temas ocultos y paranormales, experiencias paranormales, información de mis maestros espirituales, bueno, y todas estas cosas, ¿ok? Perlas de sabiduría. Para el que quiera crecer en el espíritu y quiera aprender sobre estas cosas, pueda aprender. Venga. Chao. Seguro que el santo no debía estar